Hola amigos, buenos días, domingo 26 de abril y vamos a dar inicio a esta celebración del primer día de la semana. Los cristianos celebramos que Jesucristo se levantó de entre los muertos después de haber sido crucificado, fue juzgado por el Imperio Romano en manos de Poncio Pilato y después de haber sido crucificado, fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, conforme a lo que dicen las escrituras. Es decir, Isaías había profetizado esto. Y luego, al tercer día, o sea, 3 días y 3 noches después, se levantó de entre los muertos, como también lo había dicho las escrituras en la señal de Jonás. Y después se apareció a sus discípulos durante el primer día de la semana, durante las siguientes 7 semanas. O sea, son el Pentecostés, ocurre 50 días después de la resurrección, es ascendido al cielo y luego a los cielos, si aquí se abrieran los cielos, veríamos el santuario y después fue exaltado y ahorita está oficiando como nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos más sacerdotes, ya no necesitamos que nadie más haga más sacrificios. Y como hemos visto, como en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén, entonces ni siquiera podrían cumplir la ley de Moisés. Nadie, ¿no? Entonces después de eso, pues siguió el judaísmo sobreviviendo, una diáspora muy grande por todo el mundo. Y en 1948 regresa el pueblo de Israel. Es muy importante ver que en Deuteronomio Dios dice que Él escogió a los judíos no porque fueran los mejores, sino porque no son los mejores, justo para demostrar su misericordia. Entonces hay que bendecir al pueblo de los judíos, hay que bendecir Jerusalén. Acuérdense que el pueblo de Israel son 12 tribus, no es nada más los judíos. Habemos 12 tribus y también fueron desperdigados por todo el mundo en la caída de Samaria alrededor del 722 a.C. Y es muy difícil trazar en el mundo, como fueron dispersados por todo el mundo moderno en el imperio primero babilónico y luego el imperio persa. Bueno, primero asirio, porque esos son los que sitiaron Samaria. Pues es muy difícil decir quién es y quién no es genéticamente descendiente de Jacob, pero existe este vehículo que es la convicción, la fe, que es el que nos hace hijos de Abraham. Y en Abraham, Dios le dio la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones, y esa es la promesa de el Mesías. Es decir, si tú aceptas al Mesías como tu Señor, como tu Rey, eres hijo de Abraham. Una vez Jesús les dijo, Dios puede hacer que hasta estas piedras sean hijos de Abraham. Entonces, si Dios puede hacer que una piedra sea hijo de Abraham, pues también puede a ti darte ese regalo de que tú seas una hija, un hijo de Abraham. Acuérdense, vamos a entrar con gratitud a la presencia de Dios. Ya estamos, siempre estamos, ¿no? Dios está en todas partes, pero para el protocolo del culto cristiano, entramos con gratitud. Pues Señor, yo estoy muy agradecido contigo, porque eres muy bueno, porque me has ayudado, me has librado, Señor, de mis enemigos. Tú siempre vienes con la ayuda ideal y siempre provees.
Gracias, Señor, porque escuchaste mis oraciones. En todos los sentidos estás escuchando mis oraciones y me siento muy agradecido de tenerte, de, de que existas. Estoy muy agradecido de que existes. Estoy muy agradecido de que existo. Tú me creaste. Protégeme, Señor, en la sombra de tus alas, como dice la canción que ahorita está de moda. Ah, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, al rato vamos a hacer oraciones, pero te alabo y estoy muy feliz de estar en esta mañana aquí, viendo cómo va a salir el sol. Me parece que va a salir aquí derecho. Gracias por este privilegio, Señor. Pues hay algunas decisiones que tengo que tomar, importantes, pero de todas maneras creo que siempre has estado ahí. Gracias por las aves, cómo se escuchan los pajaritos. Te glorifico y te alabo. Mi alma te alaba, Señor. Y muy bien, lo importante es venir con una actitud correcta, no estar diciendo un montón de palabrería. Venimos a la presencia de Dios con un corazón alegre. Tengo este himnario de suprema alabanza que lo consiguió mi mamá. Yo creo que después del 95, en el año 96 o 97. Es de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Estaba pensando empezar con unas alabanzas y voy a comenzar con agradecimiento. Me preocupa que no alcanzo los tonos altos de esta canción. Sí, por eso he estado posponiendo cantarla. Entonces no la voy a cantar con altos. Se escucha más bonito. Y luego hay otra también que quiero cantar pero yo creo que esta es de las primeras canciones que escuché cuando venía a Durango. El Evangelio llegó a mi familia de parte de la mamá de mi mamá. Mi abuela, ella nunca la conocí en persona. Mi mamá es de un pueblo de Topia, bueno, Torance, que es un ranchito que está a un lado de Topia. Entonces está así en la sierra de aquí de Durango, yendo hacia Santiago Papasquiaro y pues y, y el Evangelio llegó ahí. Hay una historia de cómo llegaban misioneros. Ah, yo creo que fue como en los años 30, cuando mi abuela acepta, casi los años 40, cuando mi abuela acepta el Evangelio. Y luego de ahí mi mamá y de ahí yo. Nada más que pues Dios no tiene nietos, ¿no? Solo tiene hijos. Entonces es una decisión personal que cada quien toma respecto a qué va a hacer con la vida de Cristo en su vida. Entonces voy a empezar con esta canción. Se llama Agradecimiento. Bueno, le llaman himnos ellos. Y va más o menos así. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo.
el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición. Pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
Ah, Este, pues hay una versión en mariachi, ¿verdad? Depende de la velocidad. Yo me la sabía más lenta y ahorita ya la puse como más rápida al final. Pero es muy bonita esa canción. Este, Hay otra que, así como les decía el otro día, que hay una que son como el segundo himno cristiano de Estados Unidos. Creo que hay una que en México se considera el segundo himno. Hay un himno cristiano que se considera el segundo himno mexicano. Yo creo que sí. A ver si está aquí. Yo creo que sí debe estar. Aquí está. A ver, dice así. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y si por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Sé que Jesucristo que me está llamando me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ah, ¿verdad? Estaba pensando, cuando te bautizas en la iglesia apostólica, ponen esta canción.
o la ponían, ¿verdad? Bueno, lo han cambiado mucho. Hace 40, no sé, quizás 40 años, 30 años. Dice así: cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con Él estar. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podía entrar. Os es necesario volver a nacer. Tú necesitas ese poder. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Amén. A ver, déjenme ver si entró otro. Hay varias canciones que me gustan mucho en inglés. No me las sé exactamente con ciertos detalles de las letras. No está aquí, pero Ariel la estaba cantando y estaba muy conmovido. Dice así: You are beautiful beyond description, too marvelous for us, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen on earth. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Your majesty, no sé qué, in front of us. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. For, no me acuerdo. All the things new. I stand in awe of you. Y otra, un estribillo famoso, es así. And I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. That's why I lift my voice.
to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. And let it be a sweet, sweet sound in your ears. Esta la escuché yo me sé las tonadas de una canción de Marcos Witt, pero está aquí. Dice, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo y mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Wow. Wow, como dice en el TikTok, ¿no? Aquí hay otra. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Bueno, ya, son varias canciones, himnos. Estos videos los estoy subiendo en una cuenta de TikTok y es un mosaico. Entonces son 3 fotos que tiene y si tú haces scroll, es muy bonito porque vas viendo cómo desde que está muy oscuro hasta que amanece, pues son 40 minutos o 1 hora más o menos lo que dura este tiempo. Y estoy subiendo más o menos 30 clips por, por culto. Pero bueno, para mí se me hace súper bonito cómo se ve, pero el propósito es mostrarte que tú mismo o tú misma en tu casa puedes hacer un culto cristiano, es completamente válido. Es mejor estar en una comunidad de creyentes, congregarse, pero hay momentos en los que Dios te manda a la cueva de Adulam, ¿verdad? Como al rey David, donde tienes que refugiarte, quizás estás en una temporada donde no encuentras una iglesia apropiada. Hay iglesias que están gobernadas por falsos maestros de la Biblia, malamente, están secuestradas por ellos y pues la congregación, como no tiene mucho conocimiento, se deja arrastrar por todas esas cosas. Entonces, a veces puede ser que no encuentres en dónde congregarte y es completamente válido que lo hagas en tu casa. Entonces, nosotros estamos siguiendo un modelo que es el del santuario, que también está en la Biblia en Hechos, en el libro de Hechos, en Hechos 2. Y entonces entramos a la presencia de Dios con gratitud, cantamos unos himnos de alabanza y de adoración y vamos a ir directo a la palabra de Dios. Pero primero quiero leer un salmo, el Salmo 24, también es uno de mis favoritos. De hecho, hace unos años grabé unos salmos y les puse música de hip hop y me encanta cómo suena, pero es en la versión nueva traducción viviente. Está en Spotify. Pero este Salmo 24 me gusta mucho. Dice, del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob. Álcense, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Álcense, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. De hecho, hay una canción de Third Day que, bueno, no sé, creo que es de Michael W. Smith, pero Third Day la canta muy bien. ¿Quién es Who is this King of Glory that pursues me with his love and holds me with a cheering? Bueno, no la voy a cantar más. Pero dice que su nombre es Jesús, ¿verdad? The Lord Almighty, the King of my heart, the King of glory.
Ya que empezamos con los salmos, pues nos toca encender la lámpara, llegamos al lugar santo y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y estamos yendo un capítulo por domingo. Entonces en esta ocasión vamos a leer Marcos 7. Y vamos empezando. Dice: los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reúnen junto a Jesús. Y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, porque los judíos y porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se lave las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos. Y de lo que viene del mercado no comen a menos que lo laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamiento de copas, jarros, vajilla de cobre y divanes para comer. Le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros y vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: qué bien dejan a un lado el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera sin remisión. Pero ustedes dicen: si alguien dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada en favor del padre o de la madre, anulando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escúchenme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando entró en casa, después de dejar a la multitud, le preguntaban sus discípulos acerca de la parábola. Y les dice él: ¿también ustedes están tan faltos de entendimiento? ¿No se dan cuenta de que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas, las fornicaciones, los hurtos, los asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza, la envidia, la maledicencia, la arrogancia, la estupidez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces, este episodio nos presenta que Jesús estaba en Genezaret y había terminado, ¿se acuerdan que decía que la gente corría apresuradamente para que con tan solo tocarle el borde de su manto quedaban sanados? Y entonces vienen fariseos desde Jerusalén, porque pues seguramente se había escuchado la noticia y vienen como a entender qué está pasando. Y se presentan a Jesús y ven a los discípulos que no hacen las ceremonias que ellos hacen, ¿no? Se supone que, o sea, alteraron la religión para hacer creer que tú podías con tus esfuerzos conseguir el favor de Dios.
La ironía es que Dios ya estaba ahí en medio de ellos y ellos no querían darse cuenta porque estaban más metidos en los rituales, ¿no? O en hacer prácticas que se fueron eh, pervirtiendo con el paso de los años, prácticas que eran correctas, ¿no? O sea, les decía yo hace una semana, pues que a mí me gustaba lavar los trastes, ¿no? Y que eso era porque yo había visto que a Dios en la ley, pues él decía que, por ejemplo, el sacerdote no podía llegar despeinado, que como él había transformado a un pueblo de esclavos en hombres libres, en orden, ¿verdad? Pero aquí ellos habían llevado ya al extremo la religión de los rituales, de manera que les era más importante a cumplir con un protocolo que tener la relación con Dios. O sea, Dios estableció los protocolos. Ahora, por ejemplo, nosotros que seguimos este proceso de alabanza, adoración, luego leer la Biblia, luego la oración y luego partir el pan, pues no debe quitarse que también del otro lado hay un proceso donde Dios deja su lugar santísimo, su lugar en el lugar santísimo, y sale al encuentro de nosotros, se sacrifica, o sea, hace una cosa inversa, ¿no? Hace un proceso inverso. Pero aunque estén los protocolos ahí, en realidad lo que hay en juego es esa relación entre las dos personas. Entonces de nada sirve, por ejemplo, si eh, estás teniendo una relación con una muchacha, que le lleves unas flores si ella no quiere esa relación. Es obvio que no, aunque tú cumplas con el protocolo, eso no va a significar que vaya a pasar nada. Sin embargo, los protocolos sirven para establecer ese cortejo, ¿no? Entonces, poner demasiado énfasis en el protocolo sin que te importe la otra persona es parte de la hipocresía que está denunciando aquí Jesús. Cuando yo entré a la iglesia cristiana, entré en un sector donde se habían inventado reglas, ¿no? Por ejemplo, por eso hoy traigo este traje y la corbata, porque incluso en donde yo estaba llegó un punto donde escuchaba gente que decía que si no trae corbata es un pecado porque está predicando la Biblia sin, sin darle la importancia correcta a la palabra de Dios, o le está faltando al respeto. Cuando usemos la palabra pecado, pensemos en tiempo moderno en la palabra ofensa, ¿verdad? Entonces estoy ofendiendo a Dios si no traigo corbata y traje. Y es toda una cultura, ¿verdad? Donde se crea eso. Entonces, en la vestimenta se decía que si no te vestías apropiadamente, estabas ofendiendo, ¿no? Entonces, obviamente, ah, hay un... Dios te conoce desnudo, ¿no? Dios te conoce sin ropa. Cuando te bañas, Él te ve, Él te creó, Él no tiene morbo porque Él es Dios y tú estás hecho a su imagen o estás hecha a su imagen y semejanza. Eh, entonces tú puedes venir ante su presencia vestido como estás vestido, ¿no? Obviamente, conforme vas Dios trabajando en tu corazón, va ocurriendo que Dios te muestra el pudor, ¿no? Puede ser que tú la primera vez llegas con una minifalda a la iglesia y no va a pasar nada, nadie te debería molestar por eso, pero eh, si traes, por ejemplo, la sensualidad y la lujuria desenfrenada, pues tiene que llegar un momento donde el Espíritu Santo te vaya trabajando en tu corazón poco a poco y te vaya mostrando las expectativas que tiene acerca de ti. Pero ahí ya estamos hablando de una relación. Entonces, me acuerdo que en ese lugar, pero estamos hablando de hace 30 o 40 años, había discusiones de si la mujer usaba un pantalón, entonces estaba ofendiendo, eso era un pecado, ¿no?
Entonces, ese es el tipo de cosas que Jesús denuncia como hipocresía. Por eso les dice, ustedes son unos hipócritas porque según ustedes están apegándose a tradiciones que honran a sus ancestros, pero al momento de honrar a los ancestros de verdad, ustedes tuercen las cosas para que sean para su beneficio. Entonces, dice, por ejemplo, le enseñan a la gente que, fíjate la frase, cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí, es una frase que ellos le enseñaban a la gente para decirle a sus padres. Y entonces considerar que eso era una ofrenda a Dios. Y entonces, como ya hicieron esa ofrenda a Dios, entonces ya no les permiten hacer nada por honrar a sus padres, lo cual es en contra del mandamiento de honrar al padre y a la madre, ¿no? Entonces, Jesús les está diciendo, si nos vamos a poner realmente religiosos, el problema es que ustedes son hipócritas porque están buscando rendijas para decir, ya cumplí con Dios. Me acuerdo que también en cuanto a este tipo de enseñanzas de hombres falsas, estaba esto de que, no, pues ver cine es una ofensa a Dios, es pecado. Me acuerdo que estaba esa plática. O si escuchabas música que ellos le llaman mundana, es pecado. Entonces es un pueblo que por estas ideas de ser apartado de el mundo, entonces tu participación dentro del mundo es pecado, ¿no? Así había estas conversaciones. Entonces era, oye, pues no está predicando con corbata, es pecado. La mujer está usando pantalón, es pecado. Y ahora la que está más de moda es, tomas alcohol, es pecado, ¿no? O no dentro de la iglesia, porque la puedes tomar en tu casa de forma hipócrita que nadie te vea, pero no tomes pan y vino en la iglesia, ¿no? Y entonces le sirven jugo de uva, están haciendo porque está esta falsa doctrina, ¿no? De falsos maestros de la Biblia, que en ninguna parte de la Biblia dice que tomar alcohol es pecado, pero se infiltran con estas falsas enseñanzas del siglo XIX en la iglesia cristiana para decir que la religión de los alcohólicos anónimos tiene razón y que el alcoholismo es una adicción y entonces tomar alcohol es pecado. Y pues tienes este tipo de restricciones falsas que no son cosas que Dios enseñó o que Dios nos está pidiendo, pero que sí las están exigiendo dentro de las iglesias. Son estos falsos maestros que se infiltran y le quieren imponer a otros unas cargas que ellos mismos no pueden llevar. Y las disfrazan de religiosidad. Pero la Biblia es muy clara, pues con eso tú puedes identificar perfectamente cuando si alguien se atreve a decirte mentiras en cosas tan sencillas como el alcohol, o como la ropa, o como lo del cine, pues en qué otras cosas no te dirán mentiras. ¿Qué otras cosas de las que ellos dicen, si ellos se atreven a cambiar, pues entonces, ¿qué expectativas tienes del resto de lo que enseñan? Entonces, por eso es muy importante, más importante la relación que puedas tener con Dios que hacer como que cumples unas tradiciones, ¿no? Fingir que eres obediente. ¿De qué te sirve cumplir con todos los rituales? Que la corona de Adviento, que la, no sé, la Navidad incluso, o ir todos los domingos a la iglesia, o hacer como, o yo hiciera como que leo toda la Biblia, si allá afuera soy un hijo del infierno, o en lo secreto, o en mi vida secreta, ¿verdad? Soy un total irrespetuoso de Dios y no vivo una vida arrepentida. Pues esta es la religión de la hipocresía y se infiltra dentro del cristianismo y le hace vivir a muchas personas una vida incompleta, no es una vida inteligente tampoco ni sabia. Tener la expectativa de que si no traigo una corbata, cuando la corbata pues no es no existía en los tiempos de Jesús ni siquiera, pero con los años se fue creando como que era un símbolo de distinción o de respeto, pues es mejor tener un respeto genuino que fingir un respeto, ¿no? Es como dijeras,
vamos a escuchar al Memo porque como trae corbata, es muy espiritual, entonces lo que tenga que decir es verdad. Y sería lo opuesto, ¿no? O vamos a escucharlo porque está vestido de piel de camello y así se visten los profetas, entonces seguramente es un profeta. No sé si me estoy dando a entender que es muy fácil ponerte una máscara de una apariencia de alguien que realmente no eres porque no has querido sincerarte. ¿De qué te sirve pasearte con eh, un carro de lujo, tener la casa más bonita, tener muchas cosas que la sociedad acepta como reales, pero por dentro haber extorsionado, estar cometiendo fraudes a las personas, eh, tener una vida de fornicación, de adulterio? Pues no te va a servir de nada. ¿Con cuánto tiempo puedes sostener una mentira? ¿Sí? Entonces lo importante es que reconozcas tu pecado y que te arrepientas y que vuelvas a Cristo y te pongas a cuentas con Él. Y no tanto como, no puedes engañar a Dios. Tú no puedes como decir, voy a vivir toda mi vida de pecado desenfrenado y a los 5 minutos antes de morir voy a fingir que me arrepiento. Pues Dios sabe exactamente con qué intenciones hacemos cada cosa. Yo creo que Dios también es muy misericordioso y si te la quieres jugar de esa manera, probablemente también Dios se va a dar cuenta que lo que quieres también es una relación con Él. En eso también yo podría decir que no me atrevo a decir si te va a funcionar o no esa estrategia, pero lo que sí te puedo decir es que no puedes engañarlo. ¿Sí? Vamos al siguiente verso. Dice verso 24. Se levantó de ahí y marchó a las cercanías de Tiro. Entró en una casa y deseaba que nadie lo supiese, pero no pudo quedar oculto, sino que enseguida una mujer que había oído hablar de él y cuya hijita estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, de raza sirofenicia, y le rogaba que arrojase de su hija al demonio, pero él decía, deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le respondió y le dijo, cierto, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ella se marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio había salido. Esa es una de las preguntas que puedes hacerte esta mañana. ¿Qué pasaría si Dios no fuera como tú quieres que sea? Es decir, por ejemplo, en este tema de las tradiciones de los fariseos, pues tenemos estas expectativas de que si yo cumplo con mi parte del protocolo, Dios va a cumplir con su parte de bendecirme. Entonces se convierte en una especie de hechicería o brujería, ¿no? Yo ya di mi diezmo, tengo la expectativa que Dios cuide de mi casa, aunque mi corazón esté apartado de Él. Pero Dios no es así. Dios conoce las razones por las que tú estás viniendo. De hecho, si leemos, por ejemplo, el primer capítulo de Isaías, vean que dice en el verso 13, dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Novilunios y sábados, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense, límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Repriman al opresor.
defiendan la causa del huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego aquí tengo una frase de Lewis que dice: a Dios no le cuesta nada, por lo que sabemos, crear cosas buenas, pero convertir voluntades rebeldes le costó la crucifixión. Entonces, Jesús, te vas a dar cuenta que Dios no es como tú tienes las expectativas. Y en este caso, Jesús salió de misiones, dice que primero estaba en Genezaret y después de este evento con los fariseos, dice que se levantó y fue a las cercanías de Tiro, que es como en la costa, ya va a empezar a salir el sol. Está en la costa del mar Mediterráneo, en la parte norte. Me parece que le correspondía a la tribu de Aser, pero cuando Dios entregó a los hijos de Israel a través de Josué la tierra prometida, por su falta de fe ellos no terminaron la obra de conquistar esa zona y siempre se quedó como no conquistada por Israel. Y en este caso, pues imagínate que Jesús llega con sus discípulos ahí y recuerden que ya él estaba en este punto donde a cualquier lugar a donde él llegara se corría la voz y se apretujaba la gente. Entonces dice que cuando él llegó a esta ciudad, llegó a una casa y no quería ser encontrado, pero yo creo que se corrió la voz de que ya Jesús había llegado al pueblo. Y, y mientras yo estaba pensando en estos dos pasajes, me puse a pensar en la mujer, me imagino que estaba con su niña, que estaba endemoniada dentro de su casa. Y tú imagínate que te digan, ya llegó Jesús al pueblo. Pues yo creo que salió corriendo para buscarlo ahí en esa casa. Y yo creo que cuando le dijeron, ya llegó Jesús, le dijeron, oye, pero tranquila, tú no eres judía, no sé si te vaya a recibir, pero a ella no le importó eso, ¿no? Entonces dice que se postró a los pies de Jesús, que ella ya se había dado cuenta que no tenía ninguna alternativa y era una griega. Entonces imagínate si venimos de una religiosidad en donde se tenían que lavar varias veces las manos para comer. O sea, no es que Dios estuviera en contra de que se lavaran las manos, de hecho es por higiene, ¿no? Pero ellos lo convirtieron en una religión de los protocolos de lavarte 7 veces las manos, supongo, y hacer todos estos pasos que no se necesitaban porque no es algo que Dios había ordenado. Como lo del pan y el vino, Dios nunca ordenó que prohibir el alcohol, por ejemplo, si Él lo creó, Él creó la levadura que hace el fermento de la fruta, pues Él lo creó, ¿verdad? Solamente en las religiones falsas, como el Islam, te prohíben el alcohol. Y solamente maestros falsos hacen esta idea falsa de que el alcohol es pecado, ¿no? Entonces dice que esta mujer pues no le importó y se postró ante los pies de Jesús, como diciéndole, ok, ya llegaste de misiones, adáptate, ¿verdad? Yo no estamos en Jerusalén, estás en Tiro. Y luego dice que tuvo una plática, dice, le rogaba que arrojase de su hija al demonio, pero él le decía, le dijo algo que no es algo muy, muy políticamente correcto, dice, deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No es que se estuviera contradiciendo, él mismo es el que decidió ir a Tiro. Tampoco fue de misiones para insultarlos. Lo que yo creo es que probablemente, como él conoce el corazón de sus discípulos, está sacando hacia afuera los prejuicios de sus discípulos.
y por eso está diciendo esto. Pero no hay que excusar a Dios. Dios está diciendo las cosas por quien es Él, no por lo que nosotros quisiéramos que Él fuera. Y ella contesta, o sea, Jesús ya sabía lo que ella iba a contestar también, pero ella en su insistencia le dijo, está bien lo que acabas de decir, ya lo he escuchado, no es la primera vez que lo escucho, porque probablemente utilizó Jesús una frase hablando de lo que decía la gente que Dios no les había dicho. Jesús estaba probablemente utilizando un refrán y ella ya, seguramente ya lo había escuchado antes y le dijo, está bien, pero los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos, ayúdame. Cuando estuve leyendo estas dos historias, la que viene también, me puse a pensar cómo se sentiría ella, ¿verdad? En su desesperación. Y entonces él le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Vamos al verso 31, dice, volvió a salir de los términos de Tiro y se dirigió a través de Sidón, al mar de Galilea, por en medio de la región de la Decápolis. Y le traen un sordo que además hablaba con dificultad, y le suplican que ponga la mano sobre él. Él lo tomó a solas, apartado de la multitud, metió sus dedos en los oídos de él y escupiendo le tocó la lengua. Luego alzó los ojos al cielo, lanzó un hondo suspiro y le dijo, Efatá, es decir, ábrete. Y se abrieron sus oídos. Se le soltó la atadura de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Y les ordenó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, tanto más ampliamente lo proclamaban ellos. Y estaban sumamente atónitos y decían, todo lo ha hecho bien. Lo mismo hace oír a los sordos que hablar a los mudos. Y nuevamente aquí hace Jesús algo que parece extraño y que mucha gente le ha dedicado tiempo a explicar a Jesús, ¿no? Como para justificarlo. Está haciendo algo, pues que quizás para nosotros es asqueroso, ¿verdad? Dice que le pone saliva, escupe y le toca la lengua. Que Dios escupiendo, ¿no? Para sanar a alguien. Pero todo cambia si te pones en el lugar del sordomudo. Porque imagínate si te taparas así los oídos y de pronto no escucharas nada y solo vieras y no pudieras hablar muy bien, pues aquí fue lo que pasó. Dice que salieron de Tiro y se dirigió a través de Sidón hacia el mar de Galilea, por en medio de la región de la Decápolis, donde pues imagínate ya el nombre no es un nombre judío, es un nombre pues griego, ¿no? Decápolis, 10 ciudades, donde estaban conviviendo pues gente que entre hijos de israelitas, bueno, hijos de judíos con griegos, es obvio que existía el mestizaje y comerciantes, gente que venía viajando y estaba pues gente que probablemente en la ciudad no eran tan recibidos porque no podían ser productivos. Y dice que Jesús lo toma a solas. ¿Y cómo sabemos lo que hizo Jesús si lo llevó a solas? Porque probablemente este sordo mudo le platicó a Pedro qué es lo que hizo Jesús. Pero vean cómo dice, metió sus dedos en los oídos de él y escupiendo le tocó la lengua. Entonces pudo haber hecho esto de, pum, escupir, tocarle la lengua con la saliva. Pero si se fijan, todas las cosas que va haciendo Jesús son como muy explícitas, como hablando con un sordomudo. Por eso cuando le pone las manos en los oídos, mira al cielo como le está diciendo, oye, mira, esto que te va a pasar, este milagro, viene del cielo. Y cuando le dice, destápate o ábrete, entonces él se da cuenta que lo que acaba de pasar es Jesús comunicándose con él como con un sordomudo. Si tú lo vieras por fuera, dices, qué asco lo que pasó, probablemente en el siglo XXI, ¿no? Probablemente también en el siglo I era raro,
pero de todas formas, a Jesús no le importa la opinión que tú tengas acerca de él, de sus métodos. Lo que él quiere es acercarse a ti y tener una relación contigo. Y así como él se comunicó con él de la manera en la apropiada para llegarle, así Jesús lo hace con cada uno de nosotros. Dice en Juan: mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por su nombre y nadie me las quita de la mano. Entonces puede ser que en esta mañana Jesús está hablando a tu vida y lo que quiere es tener una relación contigo y que tú vuelvas a su redil. Y me llamó mucho la atención este último, dice que todos estaban atónitos. Y dice, lo mismo hace oír a los sordos que hablar a los mudos. Y creo que esto es para que se cumpliera el capítulo 35 de Isaías. Dice, se alegrarán el desierto y el sequedal, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y se alegrará hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza. Con recompensa de Dios vendrá y los salvará él mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales se guarecerán los rebaños, será un vallado de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo andará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni subirá ninguna fiera por él. No se hallarán ahí para que lo recorran los rescatados. Y los redimidos del Señor volverán y vendrá nación con alegría. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Pues estuvo un poquito corto el texto. Vamos al siguiente paso, que es orar. Maravilloso Dios, te glorifico y te alabo. Te agradezco por tus bendiciones, por la oportunidad que me das de estar aquí en esta mañana. Te quiero pedir por la vida de la persona que esté escuchando este mensaje, que tú traigas paz a su corazón. Si está pasando por un momento de tristeza o de dolor, Señor, que tú le confortes, que te presentes ante su vida y le llenes con tu Espíritu Santo. Señor, esta mañana te quiero pedir por dame sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones respecto a lo que tú quieres de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Muéstrame qué quieres para mi vida. Te pido nuevamente por Durango, Señor, que traigas paz, que traigas a la luz cualquier situación, Señor, donde haya personas atravesando dolor, que tú muestres la verdad. También te quiero pedir por México como mi país, para que bendigas, Señor, a tantas familias que hay.
más de 40 millones de familias, Señor. Muéstrate de forma poderosa a estas familias mexicanas. Que tu evangelio siga predicándose, Señor, sin detenerse. Señor, protege a México. Tanto sufrimiento, tantas cosas que están pasando. Que no falte pan en la mesa de los mexicanos, Señor. Pero sobre todo que no faltes tú, Señor. Que muchos de los mexicanos abandonen su idolatría y se dirijan corriendo hacia ti, Señor. Dame sabiduría, Señor, para tomar decisiones. Señor, derrama tu Espíritu Santo esta mañana. Derrama tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Ya está dando el sol. Lo que sigue es partir el pan. Aquí está. Pues tú lo levantaste cuando lo multiplicaste, Señor. Entonces, alzaste los ojos y diste gracias. Y en esta mañana te doy gracias porque tú eres tan bueno. Anoche estaba pensando en dos personajes de la historia. Uno se llamaba Federico Nietzsche. Nietzsche. Y el otro era Karl Marx. Creo que, en mi opinión, ¿verdad? Pues representan mentes reprobadas, mentes que no, por sus ideologías, ¿no?
Le decía a un amigo que las experiencias que yo he tenido con esa gente que son como sus prosélitos han sido muy malas. Mm. Nietzsche se vivió una vida de desenfreno y se metía, pagaba por sexo y recibió una enfermedad o se enfermó de sífilis y en sus últimos años pues ya estaba delirando, ¿no? Entonces sus obras están claramente pues mm, claramente comprometida la estabilidad mental de esta persona por sus delirios. Y hay personas que toman en serio esos escritos, una especie de religión. Mm. Creo que sí le hace honor al nombre de una de sus obras, El Anticristo. Pues claramente, pues es una mentalidad reprobada que claramente sí, yo sí podría decir, sí tiene que ver con cómo pensaría el anticristo, porque Nietzsche lo que dice es que si Dios murió, entonces hay que crear una nueva moralidad que está basada en el ego, en la soberbia. Que es completamente algo anticristiano. Nietzsche no se lo inventa, pero él es el que establece una filosofía de la meritocracia y entonces él dice pues que tienes que evitar ser mediocre, ¿no? Y esas también son falsas doctrinas que se metieron en la iglesia cristiana en ciertos sectores. Entonces, para estos falsos maestros que se meten en la iglesia cristiana, están la mejor iglesia y están las otras iglesias mediocres. Y enseñan superación personal, ¿no? Como el superhombre del anticristo. Es muy difícil la vida cristiana. Tampoco puedes vivir como cazando a los falsos maestros de la Biblia. No deberías dejar que pase mucho tiempo en tu mente. Había un filósofo, Soren Kierkegaard, que al ver tantas cosas así, inició una cruzada personal contra lo que él llamó la cristiandad. Y entonces, al grado que se aisló de la sociedad, porque resultaba que todos eran mediocres, digo que todos eran hipócritas, ¿no? Ese es otro de los peligros de la hipocresía. Murió, creo que en un hospital, y no quiso que ningún miembro del clero, porque los consideraba todos hipócritas y simuladores, y murió aislado porque él se metió a un periódico donde con una cuenta anónima, imagínense, denunciando la hipocresía a través de la hipocresía, decía nombres de pastores o de gente del clero
para denunciarlo, según él, y se peleó con medio pueblo, ¿no?, de Dinamarca. Y al final quedó aislado. En fin, hay que tener mucho cuidado con la levadura de la hipocresía, porque tanto tú ser hipócrita como cuando te pones tú en el lugar de denunciar a los hipócritas, puede arrastrar tu vida a la amargura, porque el mundo está caído. Entonces no deberías pasar demasiado tiempo diciendo, fulano hizo esto, mengano hizo esto, lo odio, porque se van haciendo rencores y son juegos absurdos de orgullo. El otro en el que estaba pensando es este señor Carlos Marx. Pues otra ideología falsa, ¿no?, basada en algo que él llama el materialismo histórico. Se creó todo su mundo de palabras raras. Escribió una obra que se llama El Capital, donde se inventó un concepto que se llama el plusvalor para decirle a los trabajadores que les estaban robando. Otro concepto totalmente anticristiano. Y luego ya la iglesia ya estaba denunciando los abusos laborales en Inglaterra, pero se le atribuye a este cuate que gracias a ser rencilloso es que tenemos derechos laborales, lo cual es falso. Yo tenía un jefe que me decía, escoge bien tus batallas. Pick your battles, me decía, y yo estoy de acuerdo con él. Hay que saber escoger bien las batallas en las que nos metemos, y yo creo que una de ellas es tener cuidado con no dejarte arrastrar en esa lucha infructuosa contra la hipocresía. Jesús vino y la denunció, Jesús la expuso, pero a nosotros nos llama a seguirlo a Él. O sea, hay batallas que Dios son las que Él pelea, no las tienes que pelear tú. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Creo que ya me pasé de tiempo, pero feliz primer día de la semana.